Vamos con el tercer tema en esta tarde que hemos titulado Busca el cambio verdadero. ¿Por qué verdadero? Bueno, porque hemos buscado muchas maneras de cambiar. Realmente hay cosas que queremos cambiar en nuestra vida y hemos usado muchas fórmulas que se nos han ido presentando y necesitamos deshacernos de formas de cambiar que no son bíblicas para buscar el cambio de verdad, según la palabra. Así que hay cosas que derribar, hay cosas de las cuales deshacernos. Recuerdo hace unos años atrás, cuando estábamos preparando el local de nuestra iglesia en Barcelona, en el cual estamos ahora, tuvimos que reformarlo, sí, y hubo que tirar paredes, hubo que construir muchas cosas, pero hubo que derribar otras. Había algunos jóvenes de la iglesia que solo se presentaban cuando había que derribar. Hay que ayudar en el local de la iglesia. Y entonces la pregunta era, ¿hay alguna pared que tirar? Y entonces sí aparecían, ¿verdad? Porque les gustaba coger la maza de Thor y ahí derribar la pared y tirarlo todo abajo. Eso sí, ahora construir ya es otra cosa. Pero lo cierto es que hay que derribar para poder construir. Y cuando hablamos del cambio, cuando hablamos en este caso del cambio verdadero, nos es necesario deshacernos de formas con las cuales hemos intentado cambiar a lo largo de nuestra vida, deshacernos de lo viejo para centrarnos en lo nuevo. Aquí Filipenses 3:8 escribe el apóstol Pablo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué expresión la del apóstol? Estaba considerando todo lo anterior como basura. Y todo lo anterior era mucho. Había aprendido bajo Gamaliel, tenía lo mejor de lo mejor en su formación, en su currículum, en su pedigrí. Se deshace de todo aquello, dice todo lo anterior lo desestimo, solamente mirando hacia adelante para tener a Cristo. Así que vamos a centrarnos en sacar los escombros, vamos a centrarnos en deshacernos de formas con las cuales hemos intentado buscar el cambio en nuestra vida y el cambio en la vida de los demás, formas de cambiar que hemos escuchado que funcionan, y quisiera que nos centráramos Vamos en este tema, por tanto, a ver tres maneras de cambiar, según el mundo, según nuestra sociedad, según nuestro contexto, tres maneras de cambiar, y nos vamos a deshacer de ellas para buscar el cambio según el Señor, el cambio según la palabra. Por tanto, tres mentiras en cuanto al cambio y la verdad del Señor que nos libera de todas ellas. La primera es la siguiente, y hemos oído hablar muchas veces sobre ello: cambia cambiando tus circunstancias. ¿Cuántas veces nos hemos acercado así a nuestros problemas? Casi de continuo. Si solamente pudiera cambiar, sería más feliz. Si solamente pudiera cambiar, yo no tendría tanta ira. Si solamente pudiera cambiar, no tendría por qué vivir ansioso. Si solamente pudiera cambiar, y eso se engloba un poco en lo que el mundo llama el conductismo, ¿sí? Son las circunstancias a mi alrededor las que están provocando mi forma de comportarme, mi actitud. Y tal vez pienses, si cambiara mi jefe, si cambiara mi empresa, si cambiara el pastor, eso es más difícil. Si cambiara mi cuenta corriente, si cambiaran mis hijos. Tal vez has venido con tu esposo o con tu esposa y cada 5 minutos escuchando estos temas le vas lanzando un codazo, ¿verdad? Como, esto va para ti, esto va. Si cambiara ella, si cambiara él, todo está arreglado. Y eso es lo que suele pasar en una consejería matrimonial. Estás conversando y según él, ella tiene que cambiar A, B, C, D, y hablas con él y es ella la que tiene que cambiar A, B. Si es el sino, es continuo.
Es nuestra forma predilecta de buscar el cambio. Es algo alrededor que tiene que cambiar, pero no yo. Es algo en mis circunstancias, es algo en el exterior. Y es una forma tan rápida de echar la culpa fuera. Si hay ansiedad, si hay tristeza, si hay temores, la culpa está fuera. Es caer en el engaño del Edén, hermanos, si es lo que vimos. La mujer que tú me diste, la serpiente. Adán, qué forma tan tremenda de culpar a Dios mismo, ¿os dais cuenta? No dice es la mujer. No. Es la mujer que tú me diste. A ver, Señor, yo no te la pedí. Esto fue idea tuya. Y esa ayuda idónea que tú me diste, fíjate, me acercó ahí la manzanita ya mordida. Ya estaba hecho el tema. La mujer que tú me diste. Y ahí tenemos, como digo, esta perspectiva conductista. El conductismo pregona que son los estímulos a nuestro alrededor los que nos empujan a una conducta. Y nosotros buscamos continuamente excusar nuestras circunstancias y culpar a lo que nos rodea. Sí, me enfado mucho, sí, es verdad, me enfado mucho, pero es que mira cómo me hablas. Sí, bebo demasiado, pero es que no encuentro trabajo. Sí, me airo con los niños, pero es que mira qué maleducados son. Continuamente estamos excusando nuestra conducta en aquello que nos rodea en vez de tomar responsabilidad y comportarnos a la luz de la palabra del Señor a pesar de las circunstancias, que es al fin y al cabo donde debiéramos estar. Si no, mira cómo el estudiante explica sus logros y fracasos. ¿Sí? Llega el estudiante a casa y dice, he aprobado, he sacado un 10 en la materia. Ahora, cuando las cosas no van bien, me han suspendido. ¿Cierto? Continuamente. No es he suspendido, es me han suspendido. Es que este profesor, mira que es malo, es muy exigente, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como nosotros funcionamos. La cuestión es buscar culpables. La cuestión es sentirnos víctimas. La cuestión es echar la culpa fuera. Y la culpa es del gobierno, de la iglesia, de la escuela, del matrimonio, del profesor, del jefe, de los ovnis, de los reptilianos. Da igual, lo importante es culpar a alguien. Mientras no sea mía. Mientras no sea mía la culpa. Pero esa relación causa-efecto puede que sea cierta en los ratoncitos de laboratorio, pero los seres humanos no funcionamos así. No funcionamos así. El ambiente no te obliga a comportarte de una manera determinada. Dicho de otro modo, puedes vivir agradando al Señor a pesar de tus circunstancias. El ambiente no te obliga, no te empuja a hacer lo que haces, a decir lo que dices, a sentir lo que sientes, a reaccionar como reaccionas. No, el conductismo no es cierto. Esta conferencia es un ejemplo de ello. Estáis todos escuchando el mismo estímulo. Pero unos vais a salir de aquí y vais a ponerlo en práctica, a otros os entrará por un oído y os saldrá por el otro, y otros estáis echando una siesta. Es el mismo estímulo, pero todos reaccionamos de forma diferente delante de las circunstancias de la vida. Así que un tremendo ejemplo de lo que estamos diciendo es Adán y Eva. Adán y Eva estaban en el mejor de los ambientes. Insuperable, el paraíso. No hay pecado, matrimonio perfecto, relación con Dios, comunión con Dios, todos los frutos del huerto, todo para vosotros. El mejor de los contextos posibles sobre la faz de la tierra a lo largo de toda la historia. Y eran libres para escoger, libres para decidir y deciden desobedecer. Y lo arruinan todo. Y como perdieron el paraíso y no quieren ser culpables, empiezan a echar la culpa a otro. Eso es lo que sucede en muchos matrimonios. Esto debiera ser un paraíso y no lo es. Tiene que ser culpa tuya. No hay otra. Debiera ser un paraíso y no lo es. Debe ser culpa tuya.
Recordemos que David pecó con Betsabé y se nos dice en la palabra claramente que David estaba en lo mejor de su reino, en la máxima extensión, disfrutando de palacio, con todas las bendiciones del Señor. Y aún en medio del mejor contexto posible, el corazón de David va detrás del pecado. Tenemos ejemplos contrarios, como por ejemplo el de José. José está en la más difícil de las circunstancias y siendo acosado por la mujer de Potifar y huye del pecado. No, el contexto no justifica nuestra conducta, aunque quisiéramos pensar que es así. El hombre puede obrar mal en el mejor de los ambientes y puede obrar bien en el ambiente más adverso. No son las circunstancias las que te empujan a ellos. Recordemos a Job. Job, que no perdió su integridad. Qué hombre de Dios y qué circunstancias tan difíciles. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió sus siervos, perdió su salud. Satanás observaba qué es lo que podía quitarle para hacerle daño y le quitó sus hijos, le quitó sus siervos, le quitó su salud y él retuvo su integridad. Satanás vio a su mujer y dijo, uy no, esta no la quito. Vio a su mujer y dijo, vaya pieza, esta la dejo viva, porque me ayuda más viva a mis propósitos. Y en efecto, viva fue mayor molestia. ¿Sí? Y se acerca y viendo a Job, dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No es culpa del ambiente. Job estuvo en una de las situaciones más difíciles que pudiéramos imaginar. No podemos imaginar ni sobrellevar una sola de las pruebas de Job, menos aún todas juntas. No es culpa del ambiente. Así que deja de echar la culpa a todo el mundo. El problema eres tú. Nuestro corazón, hermanos, es como una esponja. No sabemos lo que contiene hasta que no lo apretamos. Las circunstancias y las dificultades de la vida no tienen la culpa. Las circunstancias de la vida son las presiones que Dios permite para que tu corazón revele lo que hay dentro. Y entonces tú puedas decir, ay Señor, yo no sabía que esto estaba aquí. Yo pensaba que había más fe, yo pensaba que había más paciencia, yo pensaba que había más, y no lo hay. Y podemos confesar nuestros pecados al Señor y el Señor nos ayude, nos sostenga. No, el problema no son las circunstancias. Enfrentemos el reto de hacer lo correcto que agrada al Señor a pesar de nuestras circunstancias, porque mientras estemos mirando a nuestro alrededor, estamos ignorando la verdadera solución. Y somos muy rápidos en querer cambiar las circunstancias. Hermanos, en nuestras oraciones le pedimos a Dios que cambie las circunstancias. Nuestros cultos de oración son muchas veces una fantástica lección de conductismo. Señor, cambia, dame salud. Señor, cambia a mi jefe. Señor, dame trabajo. Señor, responde a esto. Señor, que aquí hay entrevistas. Señor, que en ningún momento oramos. Señor, que en medio de esta dificultad y esta enfermedad que estoy atravesando, tú cambies mi corazón. Que me hagas crecer en fe, que me hagas crecer en paciencia. Y el Señor realmente está interesado en cambiar tu corazón en medio de las circunstancias. Y cuando somos muy rápidos a querer cambiar las circunstancias, nos estamos perdiendo una oportunidad de crecimiento espiritual único. Sí, hermanos, la evidencia más grande en tu vida, en mi vida, de que queremos echar la culpa fuera es que le pedimos al Señor constantemente que cambie lo que hay fuera y que a veces pensamos en que si pudiéramos huir de nuestras circunstancias, si pudiéramos cambiar nuestras circunstancias. Y a veces no podemos huir de nuestras circunstancias, pero mentalmente huimos, fantaseamos, ¿verdad? ¿Sabes qué hacemos con la fantasía? Imaginamos un mundo mejor, un mundo a nuestra imagen y semejanza. Con nuestra fantasía pensamos, ay, si solamente tuviera,
Como no podemos cambiar el mundo real porque pensamos que Dios se ha equivocado en el mundo que nos ha tocado vivir, con nuestra fantasía creamos nuestro propio mundo en el cual nosotros somos Dios y ese es mucho mejor. Cuando fantaseamos estamos huyendo de la realidad y le estamos diciendo de alguna forma a Dios que estamos disconformes con las decisiones que Él ha tomado. Y la respuesta cristiana no es huir ni es fantasear. La respuesta cristiana es la gratitud y el contentamiento, esperando en Dios. No podemos huir. Aunque pudiéramos huir, tu problema es tu corazón y seguiría contigo. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo. ¿Recordáis en Lucas capítulo 15? El hijo pródigo pensaba que iba a estar mejor huyendo. Le pide a su padre su parte de la herencia y se va y malgasta la herencia. Y acaban las cosas como acaban. Tuvo lo que él quiso, tuvo el dinero a pedirle la herencia a su padre, tuvo libertad, estuvo lejos, pudo hacer las cosas a su vida y ¿cómo acabó? Acabó en esa pocilga. El problema no era su padre, el problema no era su hermano, ni su hogar, ni su vida, era él mismo. Y allá donde estuvo se encontró con la realidad de su propio corazón. Así que deja de desear cambiar lo que te rodea y dile, Señor, en medio de las circunstancias en las que estoy, ¿qué es lo que tú quieres cambiar en mí? Dejemos de poner excusas como las de Adán y Eva. Cambia tú. Señor, cámbiame. Señor, muéstrame qué es lo que quieres de mí. Así que primera forma falsa de cambiar es cambiando las circunstancias. La segunda forma falsa de cambiar, de la cual nos debemos desprender, es buscar el cambio hurgando en el pasado. También somos expertos en ello. Hurgando en el pasado. Y el psicoanálisis de Freud hizo muy famosa esta forma de buscar el cambio en esta dirección. Muchos defienden la idea de que somos lo que somos en base a las experiencias traumáticas de nuestro pasado. Incluso hay quienes dicen que esas experiencias traumáticas del pasado están escondidas en nuestro subconsciente y hay que buscarlas, ¿verdad? Como si nuestra mente fuera una especie de trastero en la cual hay que desempolvar trastos viejos e ir sacando aquello que está escondido. La creencia de que yo soy lo que soy por mi pasado también es falsa. El Señor hace todas las cosas nuevas. El Señor transforma, el Señor cambia. Es otra manera de quitarse la responsabilidad. Es cierto que hay un pasado y hemos vivido cosas traumáticas en el pasado, pero no podemos afincarnos, no podemos escondernos en el victimismo que no nos deja avanzar, porque el pasado no lo puedes cambiar. Y siempre que estemos escondidos en nuestras experiencias del pasado, nos vamos a estar hundiendo más y más en un pozo de desesperación, de rencor, de amargura, de desesperación, recordando aquello que otros te han hecho, cómo te han herido, cómo te han engañado, cómo te han defraudado. El pasado no lo podemos cambiar. La solución no es hurgar en el pasado y quedarnos estancados en arenas movedizas sin poder avanzar. Por supuesto que hay cosas del pasado que son dolorosas, pero no podemos ser fatalistas y pensar que somos lo que somos y no hay forma de salir de ahí. Y tal vez hayas estado pensando así a lo largo de tu vida, mirando atrás y agarrándote a esos falsos argumentos, y yo te invito a que derribes esas paredes, saques los escombros, y puede que haya pasado en el pasado cosas terribles, y sabemos que la vida tiene experiencias dolorosas, malos tratos, abusos, engaños, infidelidades, estafas, mentiras, violencia doméstica, pero esas experiencias del pasado no pueden estar controlando tu presente y no puedes ir arrastrando esas cadenas. No eres una víctima del pasado. El Evangelio es poderoso para cambiar tu corazón hoy. Mira la vida de José. Y cada vez que menciono a José no es que quiera hacer publicidad del libro, pero bueno, hacéis bien en comprarlo, ¿eh? ¿Sí? Mira la vida de José.
Es una lección de consejería bíblica viva delante de nosotros. Mira su vida, perdió a su madre, Raquel, en su juventud. Era el hijo favorito de su padre, por tanto sus hermanos le tenían envidia, sufrió bullying doméstico, malos tratos de sus hermanos, le pegaron, le maltrataron, le echaron en un pozo, rompieron su túnica de colores, engañaron a su padre con aquella túnica manchada en sangre, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes, en Egipto fue vendido a Potifar. Le sirvió fielmente y sin embargo la mujer de Potifar le acosaba. José fue acusado injustamente, fue echado en prisión interpretó el sueño del copero, le dijo que se acordara de él, no se acordó de él, hasta que finalmente fue llevado a la presencia de Faraón. José tenía la excusa perfecta para haber reaccionado como hubiera querido. Según el mundo, José podría haberse hundido en una profunda depresión por todo lo que había vivido en su vida. Según el mundo, José podía haber sido esclavo de una ansiedad crónica para el resto de sus días. Podía haber desconfiado de todo ser humano. Podía haber desarrollado una fobia social por lo que había vivido en su juventud. Podía haberse suicidado en prisión al verse abandonado por todos. Podía haber caído en pecado con la mujer de Potifar, excusándose en una falta de afecto y en un complejo de Edipo no resuelto al haber perdido su madre tan joven. ¿Qué psicoanalítico suena eso? Podría haber caído en pecado y podría haber sufrido de agorafobia por temor a lo imprevisto y de claustrofobia por haber estado tanto tiempo en una celda. Y podía haber sido esclavo del rencor y de la ira y de la amargura. Y cuando haberse visto con poder, haber mandado cortar la cabeza del copero, cortar la cabeza de la mujer de Potifar y cortar la cabeza de todos sus hermanos. Pero no vemos nada de todo eso en José. Nada. José se mantiene en cada etapa de su vida mirando al cielo. Incluso cuando es tentado por la mujer de Potifar, la respuesta de José no es ¿cómo voy a hacer yo esto? Que soy evangélico. No le dice a la mujer de Potifar, ¿cómo voy a defraudar yo a mi padre? Si se entera, el disgusto le mata. No dice ni siquiera, ¿cómo voy a hacer yo este gran mal a Potifar con la confianza que ha puesto sobre mí? ¿Qué dice José? ¿Cómo haría yo este gran mal contra Dios? Y es que esa es la tónica en la vida de José. José no vive a los ojos de los hombres. José vive todo lo que vive porque Dios está mirando a José. Y ese es el secreto para tu vida y la mía. Vivir la vida mirando al cielo, sabiendo que es al Señor a quien debemos contentar. Todo lo que era humanamente esperable en José, y no se hubiera extrañado, no sucede. José no es víctima de su pasado. Tú tampoco. Tú tampoco. No tienes por qué ser víctima de tu pasado. El poder del Evangelio hace las cosas nuevas. El Señor sana, el Señor restaura, el Señor perdona, el Señor limpia. Ese José que acabo de describir hubiera sido una víctima de su pasado. Sin embargo, a pesar de su pasado traumático, José brilla en medio de la oscuridad, porque tiene su esperanza puesta en el Señor. José permaneció viviendo corandeo, y cuando sus hermanos regresan a Egipto, ¡wow! Y cuando José se revela, yo soy José. Oh, me hubiera gustado ver esa foto de la cara de sus hermanos, pálidos, pálidos. José les dice, Génesis 50, 19, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Qué clave, hermano, para no ser víctima de tu pasado. Tú no eres Dios. Así que tú no vas a hacer justicia, tú no vas a saldar cuentas de antiguas, tú no vas a vengarte, tú no eres Dios. Déjalo en manos de Dios. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros.
y a vuestros hijos. Cuánta gracia, cuánta misericordia. Sus hermanos estaban comiendo pan cuando él estaba en el pozo, clamando. Y ellos estaban cenando tan tranquilos. Ahora esos que vienen a él a por pan, José les dice, yo os sustentaré a vosotros. Esa es la respuesta para sanar el pasado. La gracia y la misericordia que Dios ha tenido contigo, que tú la puedas tener con aquellos que te han herido. No hay nada que te haya sucedido que con el poder de Dios no puedas encarar, perdonar, olvidar. Y la medicina para encarar el pasado no son las psicoterapias y los ansiolíticos. Es un perdón sincero y es una profunda y auténtica confianza en el Dios soberano del universo. Como José, renuncia a todo pensamiento de venganza. Renuncia y perdona sinceramente a los que te han dañado, a los que te han ofendido, te han traicionado, te han engañado. Y mira al cielo y confía en ese Dios todopoderoso que tiene en su mano todas las cosas, aun aquellas que son más difíciles de comprender. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Toma nota, Sigmund Freud. He aquí todas son hechas nuevas. Así que dejemos de hurgar en el pasado, no vamos a sacar nada nuevo. Recordar ofensas pasadas solamente alimenta hoy la ansiedad, el rencor, la ira, los deseos de venganza. Perdona al que te hirió y confía en el Dios que tiene tu historia en sus manos. Al contrario, indagar demasiado en el pasado solo te puede llevar a recuerdos dolorosos. Filipenses 3 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En primer lugar, por tanto, la primera forma que hemos de abandonar es cambiando las circunstancias. La segunda, cambiando nuestro pasado. En tercer lugar, el cambio a través de la autoestima. Y responden a las tres grandes familias de psicoterapias, ¿verdad? Las cognitivo-conductuales, las psicodinámicas o el psicoanálisis y, en tercer lugar, las terapias humanistas. Y esa seguramente es la más popular en nuestros días. Es la que más está de moda, la psicología humanista, de Rogers, de Maslow, de tantos otros. Si todo lo que hemos dicho anteriormente es determinista, tú eres lo que tus circunstancias marcan o tú eres lo que tu pasado marca, ahora está poniendo la responsabilidad en el hombre, tú eres lo que tú marques. Es puro humanismo. Tú puedes hacer las cosas que tú te has propuesto hacer. Vivimos en la cultura de la autoestima en la que estamos sumergidos. Está en todas partes. Incluso no nos resulta extraña, porque nadamos, vivimos en medio de ella. Pero nos rodea como el agua rodea un pez. No resulta extraño nada lo que voy a decir ahora. Desarrolla tu potencial interior. Toma el control de tu vida. Tú puedes. Cuida tu autoestima, besa por ello, puedes hacer todo lo que te propongas, puedes cambiar en aquello que tú quieras ser, porque tú lo vales, la respuesta está en tu interior, sigue lo que te dice el corazón, ámate a ti mismo, tú tienes la respuesta, eres un campeón, haz lo que te haga feliz. Humanismo. Lo oímos constantemente en películas, en publicidad, en anuncios, en las conversaciones cotidianas. Cree en ti, básicamente. Las librerías están llenas. A veces hago turismo en las librerías. Cuando tengo un rato en un aeropuerto, así, me meto en las librerías, ¿verdad? Y, madre mía, por favor. Porque ves lo que la gente come, ves lo que la gente consume, solamente las portadas. Está lleno de libros de autoayuda y de tu potencial, etcétera, etcétera. De superación personal, el poder de la hora, poder sin límites, cree en ti, cómo hacer que te pasen cosas buenas.
controla tu destino. Estos son títulos reales de libros que la gente consume. Incluso versiones evangélicas. Y me gustaría citar nombres, pero me voy a ahorrar. Pero hay uno que escribió Tu mejor vida ahora. ¿Cómo que tu mejor? ¿Un libro cristiano que dice Tu mejor vida ahora? Eso es preocupante. A ver, yo no sé mucho de matemáticas, pero si tu mejor vida es ahora, ¿después qué te espera? ¿El infierno? ¡Ja! Un libro cristiano tendría que decir Tu peor vida ahora. Claro. Hoy lo que estás viviendo hoy, si eres del Señor, es lo más parecido al infierno que vas a vivir. Solamente mejoramos. Tu peor vida ahora. Después, en la gloria. Pero tu mejor vida ahora. Si la mejor está ahora, ay Señor, lo que te espera después. Cuidado con las filosofías de este mundo que se introducen en las iglesias. Parece que hagamos caso omiso a las palabras del apóstol que hemos leído antes en Colosenses 2:8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hasta cierto punto hay un cambio grande, ¿verdad? En ese determinismo según el ambiente o ese determinismo según el pasado. Parece que las terapias o la forma de cambio humanista está apuntando a una responsabilidad personal. Y hasta cierto punto suena bonito. Tú puedes cambiar, tú puedes luchar, tú puedes esforzarte. El problema es que sigue pregonando la fe en uno mismo. Y esa no es la fe cristiana. Es autoidolatría. Rindes cuenta delante de ti mismo, te pones a ti en el lugar de Dios, cuando el cambio verdadero es aquel que llevamos a cabo bajo la mirada de Dios y confiando en el poder de Dios y en los recursos de Dios. El humanismo nos mueve a hacer las cosas por nosotros mismos, confiando en nosotros mismos, en nuestros propios recursos, pero la palabra del Señor nos advierte que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Todos hemos vivido esa experiencia. Engañoso es tu corazón. Y que el corazón sea engañoso, como dice Jeremías 17, no significa que mi corazón fabrica mentiras para engañaros a vosotros, significa que mi corazón fabrica mentiras para engañarme a mí. Mi corazón me miente a mí. ¿O no te ha pasado que has tenido una discusión con alguien y creías que tenías el 100% de la verdad? ¿Yo soy el único que me ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez? Nos ha pasado todo. Pero el 100% de la... No el 99%, no. El 100% de la verdad. Y el otro estaba completamente equivocado. ¿Os ha pasado? Es fascinante, es una experiencia increíble. Pero es común a todos nosotros. ¿Y sabes qué? Estabas archi equivocado. No tenías el 100% de la razón. Sin embargo, tu corazón te convencía de que sí, de que tenías toda, absolutamente toda la verdad. Y eso nos sucede constantemente. Nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos. Por tanto, ¿cómo puedo buscar el cambio basándome en mis propias fuerzas, mi propio criterio, mi propia sabiduría, mi propio corazón? Cuando alguien te dice, haz lo que te dicta el corazón. No hagas lo que te dicta el corazón, vamos mal, porque tu corazón es engañoso. Nunca puede salir esa frase de la boca de un cristiano, haz lo que te dicta el corazón. Cuando dice la palabra de Dios que el corazón es perverso y que del corazón salen todos los males y que el corazón es engañoso. No, en vez de eso lo que hemos de reconocer es que hemos de confiar en la palabra del Señor. La palabra del Señor es veraz, nuestro corazón es mentiroso. Al contrario, le tengo que decir a mi corazón, calla. Y aquí es donde se ejerce la fe. La fe se ejerce cuando confiamos, depositamos nuestra confianza en la palabra del Señor, a pesar de lo que nuestro corazón está diciendo, que muchas veces es justo lo contrario. Cuidado con esa autoidolatría que pregonan las voces de nuestro tiempo y nos repiten una y otra vez la mentira del Edén: seréis como Dios. Adán y Eva fueron creados para depender de la voz de Dios.
Dependían de la voz de Dios, habían sido creados para recibir revelación de parte del Señor. Ellos se conducen en base a lo que reciben del Señor. Y ahora les dice la serpiente, seréis como Dios. Básicamente la serpiente le está diciendo, vosotros seréis vuestro propio criterio, vosotros seréis vuestros propios dioses, vosotros vais a gobernar vuestra vida, vais a ser autónomos. Y ahí los ojos de Eva y de Adán brillaban, ¿verdad? Brillaban. Ya no vamos a depender de la voz de Dios. Vamos a ser autónomos por nosotros mismos. Es la rebeldía del corazón. La misma rebeldía que hubo entre los ángeles, el diablo consiguió que hubiera entre nosotros. La misma rebeldía contra el Creador. No necesitas hacer crecer tu autoestima. Lo que necesitas es negarte a ti mismo. Eso sí es bíblico. Y crecer en autoolvido y Cristo estima. Necesitas pensar menos en ti mismo, pensar más en la gloria de Dios. Los dos grandes mandamientos, ¿cuáles son? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. No necesitas escuchar tu propio corazón, es escuchar la palabra de Dios y a los consejeros sabios que el Señor haya puesto en la iglesia del Señor. No necesitas autoayuda, necesitas Cristo ayuda. Depender de su voz. Cristo ayuda que encontrarás en la palabra del Señor y en la iglesia del Señor. Está de moda decirle a la gente, has de crecer en autoestima. Es la receta número 1. Vayas donde vayas, preguntes a quien preguntes, la conclusión es, necesitas hacer crecer tu autoestima para buscar el cambio, para mejorar, para crecer, pero no lo creas, no necesitas hacer crecer tu autoestima. Ya nos amamos a nosotros mismos. ¿Podemos ver lo que dice la palabra de Dios sobre la autoestima? El problema no es que te ames poco, es que te amas demasiado. Demasiado. Fíjate que nos amamos tanto que Dios pone el amor propio como baremo para saber cómo tengo que amar a los demás. Y aquí está uno de los grandes ejemplos en los cuales la psicología interpreta la Biblia, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y aquí dice la psicología cristiana, ¿ves? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que Dios está diciendo que te tienes que amar a ti mismo para poder amar a tu prójimo. ¿Cómo? No hay forma más tortuosa de retorcer y torturar un versículo, ¿verdad? Hay gente que tortura los versículos, igual como los terroristas torturan a un rehén hasta que hable, ¿verdad? Pues hay gente que agarra un versículo y lo tortura hasta que diga lo que yo quiero que diga. Pues no se puede torturar un versículo, el versículo es claro. No, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no solamente nos da dos mandamientos, amarás a Dios y amarás al prójimo, porque si solamente nos diera el mandamiento, diríamos que ya estamos cumpliendo. Amarás al Señor tu Dios, ya lo amo. Amarás a tu prójimo, también. No solamente nos dice que hemos de amar, sino que nos dice cómo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus mentes. Todavía no. Todavía me falta para amar al Señor así, sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo. ¿Cuánto? Como a ti mismo. Eso no es un mandamiento, es un baremo. No son 3 grandes mandamientos, son 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, amarás al prójimo como te amas a ti mismo. Está poniendo el amor propio como estándar de cómo debes amar a tu prójimo. Y creedme, nos amamos. Nos amamos. Nos levantamos por la mañana y miramos a ver qué es lo que nos queda bien de ropa, y nos aseamos y nos peinamos, y si nos ponemos los zapatos y tenemos una piedrecita, pues la sacamos de ahí, sí, y buscamos qué es lo que nos conviene para alimentarnos. Aún el que se alimenta mal porque cree que es lo que más le conviene, ¿sí? Aún las decisiones malas que tomamos respecto a nuestra vida son decisiones malas que creemos que nos convienen. O sea que al fin y al cabo estamos buscando nuestro propio bien. Hermanos, el caso más extremo, aquel que se quita la vida porque cree que es mejor quitarse la vida que seguir viviendo.
sí nos amamos a nosotros mismos. Y ese es el baremo que Dios pone para el amor que hemos de tener hacia nuestro prójimo. Pero está de moda decirle, has de hacer crecer tu autoestima. Cuando la palabra de Dios dice, Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia. El peligro está en hacer crecer el amor propio. La autoestima es una de las características de la apostasía de los últimos días. Vemos en 2 Timoteo capítulo 3, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La primera de ellas, amadores de sí mismos. Y a pesar de todo eso, tenemos ahí la psicología cristiana y la psicología del mundo, pero también la psicología cristiana, que sigue promoviendo que lo que necesitamos los evangélicos es más autoestima. Necesitamos autoolvido y Cristo estima. ¿Qué significa sino tomar la cruz? Tomar la cruz y seguir al Señor cada día significa negarme al yo, morir al yo, para seguirle a Él. No es lo que yo deseo, sino lo que tú eres mi amo y Señor, Jesucristo. No es lo que yo amo, sino lo que tú. No es lo que yo piense, sino lo que tú. Mateo 10:38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así que como conclusión a todo lo que hemos estado diciendo, todas esas son formas de buscar el cambio que hemos de dejar. Hemos de buscar el cambio en el Evangelio, en el poder de Dios, en el Señor Jesucristo. El mundo dice, encuéntrate a ti mismo, la respuesta está en ti. Y Jesucristo dice, olvídate de ti mismo, la respuesta está en mí. Búscame. Como leíamos antes en el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que nos acercamos al cambio verdadero cuando reconocemos que el que tiene que cambiar es uno. No es tu pasado, no son tus circunstancias, no es tu autoestima. Es uno. Señor, ¿qué es lo que quieres cambiar en mí, en las circunstancias presentes en las que estoy viviendo? Hazme más como el Señor Jesucristo, para tu gloria y para poder cumplir el mandato de amarte sobre todas las cosas y amar a mi prójimo. Dejando atrás nuestra ignorancia pasada, ahora caminamos buscando la santidad en nuestra manera de vivir. No, el cambio verdadero no está en cambiar las circunstancias, el cambio verdadero no está en entender tu pasado ni culpar a nadie de lo que estás viviendo, sino en perdonar como Jesucristo perdonó aún los que le estaban crucificando. Puedes decir a aquellos que te han hecho mal, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sentir el perdón del Señor, la libertad que hay en el perdón auténtico. El cambio verdadero no está en hacer crecer tu autoestima y confianza en ti mismo, sino en negarte en ti mismo y poner toda tu confianza en un Dios que es todopoderoso. Reconocer al fin y al cabo que la solución está en el Señor Jesucristo, que solo Dios puede cambiar tu corazón, que el verdadero cambio está en parecernos más y más al Señor Jesús, que el verdadero cambio está en ese camino de santidad que esperamos poder compartir con vosotros en el cuarto y último tema, si todavía estáis aquí. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice la palabra del Señor. El Señor quiere formar a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros y va a usar cualquier circunstancia para ello. Va a usar cualquier circunstancia para acercarte más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces va a ser doloroso.
a veces va a ser doloroso. Está formando, Dios está haciendo una obra de arte con tu corazón. Se dice que Michelangelo, cuando tenía que esculpir, iba a la cantera y escogía grandes bloques de mármol. Y él escogía el bloque de mármol porque veía las vetas y ya se imaginaba. Bueno, literalmente él decía que el David o el Moisés estaban ahí dentro. Literalmente dice, yo solamente estoy quitando el mármol que sobra. Ay, si fuera tan fácil esculpir, ¿verdad? Está quitando el mármol. Pero si ese bloque de mármol pudiera hablar cuando Miguel Ángel estaba golpeándolo, que es doloroso, ¿verdad? El Señor está esculpiendo en tu corazón la mismísima imagen del Señor Jesucristo. Y a veces el cincel de Dios es doloroso, pero va a usar cualquier circunstancia que sea necesaria para seguir su obra. Y aquel que empezó su obra en ti, la acabará. Qué bendita promesa tenemos. Así que dile al Señor, Señor, he intentado cambiar de tantas maneras, poniendo los ojos en lo que me rodea, intentando comprender y reparar mi propia historia, confiando en mis propias fuerzas, pero ahora renuncio a todo ello. Confío plenamente en que cualquier esfuerzo del pasado es basura y quiero poner solamente mis ojos en ti, hablar tus palabras, pensar tus pensamientos, seguir tus pisadas para que tú hagas tu obra maravillosa para tu gloria en mi propio corazón. Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. Oremos. Señor, gracias, porque tú has prometido que aquella obra que has empezado en nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias porque la obra del Espíritu que ha empezado en cada uno de nuestros corazones, tú, Señor, la haces avanzar y sabemos que usas las circunstancias, que usas a veces momentos difíciles en nuestra vida, pero son parte de tu bisturí, parte del cincel, parte de la obra que tú quieres hacer en nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos esta confianza, que no eres un Dios caprichoso, sino que tú trabajas en nosotros con un propósito, formando al Señor Jesucristo, y nos maravillamos en mirar atrás y ver de qué forma nos transformas. Ayúdanos a confiar en ese cambio verdadero que solamente tú puedes operar en nuestras vidas. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.